A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos la bienvenida al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Mi nombre es Hugo Iván Sánchez Tun. El día de hoy les hablaré sobre Jacinto Canec y el movimiento de Sisteil. Jacinto Canec era originario del barrio de Laboríos en el puerto de Campeche. Su nombre real era Jacinto Uc de los Santos. Tiempo después del juicio que se le realizó, se supo que recibió algún tipo de educación por parte de los frailes franciscanos, incluso que era viudo. Jacinto Uc vivió una vida peculiar, diferente a la del resto de los indígenas. Se creyó y se guió como un chamán. Posiblemente estuvo por Belice. En repetidas ocasiones mencionó haber tenido contacto con los ingleses. Algo interesante es que durante el juicio se le preguntó por su oficio, a lo que respondió que era mayordomo de Jesús Nazareno. En octubre de 1761 llega al poblado de Chiquinzonot, en el centro de Yucatán, y allí dice ser el rey que se había mencionado en la Biblia. Por estos argumentos recibió azotes por parte del cura del pueblo. Continuó su camino hasta llegar a Tijolop. Y ahí los golpes que le dieron le fueron muy útiles, porque los utilizó para decir que verdaderamente era Cristo Rey y tenía las heridas en la espalda para poder comprobarlo. Logró reunirse con los líderes del cabildo y les hizo saber que tras su coronación mandaría por ellos para que se le pudiesen unir en su movimiento. Continuó su camino hasta llegar a Sisteil. Ahí se proclamó como el rey Moctezuma, aquel cuya llegada había sido profetizada tiempo atrás. No todos, sin embargo, estaban convencidos de esto. El teniente principal del pueblo, Joseph Chan, dijo que aunque sabían que el rey Moctezuma llegaría a la provincia, éste lo haría vistiendo como la realeza, a lo que Uc le respondió que se encontraba disfrazado como un indio para engañar a los españoles. Era necesario legitimar su poder. Para ello, mandó traer los recibos de tributo del pueblo y los quemó en un acto significativo y osado. También proclamó que todos los bienes resultado del repartimiento le pertenecían por derecho y dio la orden de matar a todos los cerdos del poblado. Dijo que dentro de estos animales habitaban almas españolas y al asesinarlos estarían matando a los españoles. Logró reunirse con los líderes del poblado y su actitud de chamán los convenció de que era el rey. Es así como lo nombran monarca absoluto. Jacinto Uc de los Santos, Canec, rey Moctezuma. Pronto la noticia se esparció y de otros poblados llegaron emisarios para ver al rey que las profecías mayas y cristianas habían anunciado. El escriba del pueblo de Tixmehuac declaró durante el juicio que creyó que era el rey porque se decía que había de venir y vino de Oriente. Esto declarado por el señor Tomás Balam. Pero no todos continuaban creyendo esta versión. El maestro del coro de Sisteil, Luis Cauich, dijo que Jacinto Canec no era más que un fraude y eventualmente huyó a Tixcacaltuyú para informar lo que estaba sucediendo. La sublevación de Sisteil tuvo motivos culturales. Con todo lo que se ha mencionado, es posible decir eso. Los mayas continuaban creyendo que el tiempo era cíclico, no lineal, que la presencia española era tan solo una etapa en la historia que tuvo un inicio y tendría un final en consecuencia. Y ese final se ocurriría cuando ellos se integraran al mundo indígena. Algo importante a mencionar es que los mayas que participaron en el movimiento no estaban en contra de la autoridad, luchaban para poder obtenerla para sí mismos. La lucha también fue un acto de demostración de poder por parte del líder. Pero mientras todo eso ocurría, en el mesón del pueblo se hospedaba un comerciante español, Diego Pacheco. Cuando Canec se entera de esto, acude a donde se encontraba y le pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo aquí? A lo que Pacheco respondió que como español tenía el derecho de permanecer. Entonces Canec ordenó ejecutarlo, lo cual fue decisivo, porque si hubiese titubeado, perdía toda la autoridad ganada hasta ese momento.
Es entonces que el maestro del poblado huye para informar lo ocurrido y llegan unas horas después un grupo de 20 soldados encabezados por el capitán de guerra Tiburcio Cosgaya. Pero Canek ya lo esperaba. Armados con palos, piedras y una que otra arma de fuego, al final de los 20 soldados solo sobrevivieron 4. Entre los muertos estaba el mismo capitán Cosgaya. Tras estos eventos, fuerzas tanto españolas como mayas comenzaron a movilizarse. En Peto, a 30 kilómetros de Cisteil, cientos de milicianos españoles se estaban reuniendo. Mientras tanto, Canek le daba ánimos a sus seguidores. Y se enviaron cartas a distintos caciques de Yucatán para informarles que el rey por fin había llegado y solicitarles ayuda. Algunas de las cartas llegaron a lugares como Maxcanú y Uxmal, a 110 y 90 kilómetros de Cisteil respectivamente. Sin duda el movimiento tuvo un fuerte sentimiento cultural por parte de los mayas. Canek fue el nombre del último de los gobernantes mayas itzáes independientes. Y algo a recalcar es que si enviaron una carta a Uxmal es porque sabían sobre la historia de la península de Yucatán. Y más aún, sabían sobre la historia del centro de México, ya que estaban conscientes de quién fue el emperador Moctezuma cuando éste vivió más de 200 años atrás. El movimiento de Cisteil iba a pasar por una inminente batalla. Ante esto, Canek ordenó preparar una sustancia derivada de la corteza de la lima como sustituto de la pólvora. También proclamó a todos sus seguidores que las balas de los europeos no los iban a matar, que solo morirían si movían los labios, es decir, si gritaban. El capitán de guerra de Tijosuco, Cristóbal Calderón, que estaba a cargo de la embestida hacia los mayas, declaró durante el juicio que cientos de indígenas murieron, pero ni uno solo emitió un grito al momento de caer. El capitán Calderón estaba completamente seguro que un ataque frontal bastaría para acabar con el enemigo. Para ello, logró hábilmente infiltrar un espía dentro del bando de los indígenas. Este ubicó los puntos débiles de la defensa que fue colocada frente a la iglesia de Cisteil. Y una vez que se localizaron, la batalla dio inicio. El 26 de noviembre de 1761, a las 3 de la tarde, un grupo de 500 soldados españoles arremetió, compuestos con una artillería de 2 cañones pequeños, contra una defensa indígena que no vio venir un ataque tan fuerte. Muy poco preparados ante un ejército bien armado, los indígenas no tuvieron más que comenzar a huir ante una derrota que no tenía escapatoria. Muchos trataron de escapar a otras comunidades, pero los atrapaban en los caminos o al llegar a estas. Muchos eran ejecutados al instante. Así transcurrió el día 26 y 27 hasta que el capitán Calderón ordenó un cese a la matanza para poder llevar a juicio a aquellos que fueron capturados. El saldo de la batalla de Cisteil fue el de alrededor 500 indígenas muertos y del bando español 40 pérdidas humanas. Sin duda fue una derrota abrumadora para el movimiento de Jacinto Canek. El capitán Calderón, después de todo esto, le pidió a las mujeres que se escondieron en los montes, que salieran de sus escondites para poder enterrar a sus muertos. Después de estos eventos, los juicios iniciaron. El 30 de noviembre de 1761, estos se realizaron a través de intérpretes y entre los capturados se encontraban líderes, incluyendo al mismo Jacinto Canek. Muchos se defendieron diciendo que solamente siguieron órdenes de sus superiores y de aquel del que creyeron era el verdadero rey. Los días 8 y 9 de diciembre, Jacinto Canek hizo acto de presencia en la sala de justicia en la ciudad de Mérida. El primer día asumió la responsabilidad de todos los cargos que le fueron impuestos. Además de que es cuando respondió que era mayordomo de Jesús Nazareno, cuando se le preguntó por su oficio. El segundo día simplemente se negó a testificar. Las sentencias comenzaron a liberarse el 11 de diciembre.
Jacinto Canec fue condenado a morir atenaceado, es decir, con pinzas arrancarle las extremidades para después quemarlas y arrojar al aire las cenizas. La sentencia fue ejecutada el 14 de diciembre de 1761 en la plaza pública de la ciudad de Mérida. Ese mismo día, 8 individuos más fueron colgados, después decapitados, sus manos amputadas y expuestas a modo de castigo por la sublevación. Al día siguiente, 15 de diciembre, 115 indígenas más recibieron la amputación de una oreja, 200 azotes en la espalda y 6 años de trabajo forzoso para la corona española. Pero no terminó ahí. El 25 de enero de 1762, 134 condenados más recibieron sus castigos. 6 fueron condenados a 8 años de trabajo forzoso en La Habana, Cuba, y 200 azotes. 6 más recibieron 100 azotes y 6 años de trabajo forzoso en Bacalar. De los 122 restantes, 191 recibieron 100 azotes y 6 años de trabajo forzoso para la corona española. Y los 31 restantes recibieron tan solo 50 azotes y 2 años de trabajo forzoso a servicio de la corona. Todo lo anterior son datos, fechas, horas y nombres que se encuentran en los textos y documentos del juicio, que explican lo que ocurrió antes, durante y después de los eventos. Pero lo que hay que recalcar de todo lo ya mencionado es que el movimiento de Sisteil es un claro reflejo de que los mayas nunca cedieron ante las imposiciones europeas, que seguían con sus antiguas creencias, como que el tiempo era cíclico, que un día el dominio europeo finalizaría, que el rey tan esperado volvería. Eso es lo que fue el movimiento de Sisteil. Ahora, el personaje de Jacinto Canec en la historia puede generar debate, opiniones positivas y negativas por lo que dijo, por lo que hizo, por cómo lo dijo y cómo lo hizo. Sin embargo, hay que reconocer mucho acerca de este personaje histórico. Fue valiente, fue inteligente, tuvo la habilidad de poder ganar adeptos en cuestión de días y armar una sublevación absolutamente de la nada. Jacinto Canec tampoco quiso erradicar por completo el mundo español. Mejor dicho, trató de unirlo al legado de la cultura maya. Este personaje y su movimiento fueron antesala de lo que más adelante serían más eventos como la Guerra de Castas y personajes que seguirían una línea muy similar a la de Jacinto Canec. Este hombre que quedó para siempre en la historia de todos los yucatecos. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.